Hola y saludos a todos. Este es el podcast número 9 del Abismo. Estoy aquí junto al George, al Machi, al Direx. Vamos a ver si hay alguien más que se anima. Y hoy día queremos hablar de un género bastante polémico que es el post-metal. Y además queremos aprovechar que es entre una de sus grandes influencias de este género es lo que estábamos hablando en el anterior podcast, que es el hardcore. Y nos ha parecido buena la idea de irnos por esta línea para ver también de algunas bandas que hemos mencionado en algunos otros capítulos, episodios del podcast y hacer una conexión, ¿no? Entonces, en el anterior podcast hemos hablado de cómo algunas bandas se han visto influenciadas por el hardcore y años después han fusionado esas influencias, o sea, bandas, digamos, que empezaron un poco más en la onda punk y después tomaron este lado más duro del hardcore, después fueron cambiando estilos y algunos críticos, comenzando los 2000 y todo eso, era como que decir cómo definir a este nuevo grupo de bandas, ¿no? Entonces, porque era difícil de encasillarlas, tenían de diferentes, variadas influencias y al final sale así el término post-metal, ¿no? Entonces, yo quería empezar más o menos con mi relación, digamos, con el género y después voy a dar la palabra a los demás para ver igual que nos cuenten su historia y su relación con el tema. Entonces quería empezar contándoles que más o menos a mediados de los 90, el 96, el 97, estaba viviendo un tiempo en Australia y me acuerdo, nunca me voy a olvidar de una revista que me compré. Quizás en otro podcast también podemos hablar de eso, la influencia de los fanzines y las revistas, ¿no? En esa época que no había internet. Pero me acuerdo que tenía una revista y cuando estaba viendo los reviews y de nuevos discos y todo eso, mis ojos así, cuando he visto la portada del Through Silver and Blood, he quedado así, o sea, me ha impactado tanto la portada que he dicho, tengo que escuchar esto. Y me acuerdo que ese disco estaba al lado de, de otro disco igual, o sea, estoy hablando o sea, el Silver and Blood del Through Silver and Blood de Neurosis. Y al lado del disco de Neurosis estaba la portada del disco de ese año igual, del 96 de Godflesh. Entonces, eh, me acuerdo de esa escena y recordando todo lo que ha pasado, para mí es pues clave lo que ha pasado y hablar de esos discos que he visto hace 25 años en una revista y ver cómo ha evolucionado el género y lo que ahora esas bandas representan, me parece increíble, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la idea de llamar un género nuevo como post-metal empieza por Neurosis. Aunque ellos mismos como que se ríen si les dices que ellos definen a un género como el post-metal, ¿no? Pero creo que podemos empezar por ahí, no sé si les parece. Y como algunos también toman como influencia a Godflesh, pero por lo menos personalmente creo que Godflesh es más industrial, metal industrial, que, que en este género, ¿no? Pero son bandas importantes que han ido evolucionando y teniendo influencias de diferentes otros estilos, no necesariamente metaleros. ¿Qué opinas, Dieguex? Bueno, hola, gracias. Eh, a ver, yo creo que primero, para bien lo que decías, Cruz, que has mencionado una de las bandas ahí pioneras, pero habría que empezar, yo creo, definiendo qué es lo post, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente todo lo post es pues nomás un rompimiento con lo que había antes y es una idea de afianzar ciertos valores y ciertos sí, valores, creo, ¿no? De lo que sería la postmodernidad, ¿no? Porque todo esto de lo post viene pues por ahí, ¿no? Entonces es una especie de rompimiento con los 80 y en los 90 es como si nace algo nuevo. Ahora, habría que empezar a ver, creo yo,
dónde surge lo post. Entonces, cuando empezamos a ver cuáles son las primeras bandas de post-rock, porque yo creo que ahí tendríamos que empezar como una continuación del post-punk, tal vez, ¿no? Sí, del post-rock. Uh-huh. No, diferentes vertientes que salen en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, una forma diferente de hacer rock, ¿no? Que ya no era el rock clásico de los 80, sino estaba surgiendo un post-rock con otras cosas, o sea, algo más allá del rock, ¿no? Y ahí indiscutiblemente Mogwai, que es considerado como uno de los padres, Radiohead incluso, ¿no? Al otro lado de Estados Unidos, creo que si empezamos a hablar de lo que sería post, bueno, tal vez God is an Astronaut, incluso en Canadá, no sé, hay varias cosas, ¿no? Incluso Tool es considerada como una de las primeras bandas de post-rock, ¿no? Y ahora en algún momento, lo que tú dices, en algún momento pues empieza nomás a una nueva onda de música que es lo que nosotros conoceríamos como el post-rock, como el post-metal, y habría que definir igual qué es el post-metal, o sea, hay bandas, ¿no? Que dicen que Godflesh y Neurosis son las precursoras. Pero ¿por qué post? O sea, yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿realmente el metal de los 90, de los 80 murió con el heavy, no sé, había una necesidad de las bandas, de las nuevas bandas de sentar un antes y después? O sea, nosotros somos heavy, pero no tenemos nada que ver con Judas, somos heavy, no tenemos nada que ver con Maiden, o sea, no tenemos nada que ver con Metallica, es algo nuevo, y con Neurosis tal vez sí, ¿no? Y es muy rápido, o sea, empezar a ver cómo ha evolucionado en casi 10 años, ¿no? Yo la verdad, y con esto voy a cerrar yo no tenía idea de toda esta movida, la verdad, yo que conocía un montón de bandas, pero no entendía bien lo que era post, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, post-rock, post-metal, que es también una respuesta a ese alternativo de los 90. Con el alternativo realmente termina los 90 y se va toda la mierda con el nu metal, con el new metal, y de ahí aparece una respuesta que dice, no, ya sabes que estas son pajas, ahora de aquí para adelante nosotros estamos proponiendo valores nuevos también, otro tipo de modernidad, de cultura, de sociedad, y ahí empieza a surgir todo lo que es el post-metal, como una nueva corriente del metal, que incluye pues otra serie de cosas, ¿no? De elementos del punk, del hardcore, más industriales, electrónicos, ¿no? Y me parece que va por ahí también el asunto. No sé qué opinan ustedes, George, Machi. Sí, bueno, saludar a todos. Concuerdo en esto de viendo un poco las raíces, digamos, del post-metal, ¿no? Que yo creo que más o menos surge igual en los 90s, ¿no? Bandas como Neurosis, que bien han dicho, Godflesh. De hecho, yo igual empecé con el post-metal gracias a un cassette que me compré justamente igual el Through Silver and Blood de Neurosis, que en ese entonces me lo compré y la verdad que no lo entendía, o sea, me parecía una cosa muy como una pared de sonido que en ese momento, no es que no me gustaba, pero no lo entendía, eso lo pude entender más adelante, ¿no? Pero yo creo que hay una parte, yo creo que se entiende este surgimiento del post-metal con un aspecto que creo que ninguno ha mencionado todavía, que es el tema del post-rock también, ¿no? Bandas como, qué sé yo, Mogwai, inclusive los mismos Melvins han tenido, yo creo, mucho que ver en el inicio del post-metal. Estos Godspeed You Black Emperor igual, ¿no? O sea, han tenido mucho que ver en este surgimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, si hablamos un poco de cómo se define musicalmente el post-metal, yo creo que tiene pues elementos increíbles, ¿no? Tiene elementos del doom, tiene elementos hasta en algunos casos del black metal, del shoegaze, tiene cosas progresivas, hasta música clásica, como que
mezcla un montón de esas cosas, ¿no? Yo siento al post-metal como inclusive como un género bien introspectivo de cada banda, ¿no? Con sonidos, o sea, de mucha atmósfera, de sonidos expansivos, de muchas capas, inclusive en los sonidos, porque hay un montón de instrumentos, hay un montón de teclas, con visiones, así en muchos casos, súper apocalípticas, igual, o sea, como que yo creo que hace que todo esto, no toda la estética, toda la música, después entre dentro del tema del post-metal, ¿no? Lo que decía un poco el Diegex, o sea, esta idea del más allá del metal, ¿no? O sea, cómo ha ido por ese lado, digamos, cómo ha ido por ese lado desarrollándose, ¿no? Yo creo que hay bandas súper importantes dentro del nacimiento del post-metal, cosa que después ya obviamente nosotros le hemos entrado porque creo que para todos nosotros aquí en el Abismo es un género que a nosotros nos ha encantado y que nos sentimos muy, muy identificados con, ¿no? Bandas como Pelican, qué sé yo, Jisoo, ¿no? Que es del mismo Justin Brother y de Godflesh, o sea, han ido dando forma a todo esto, ¿no? Inclusive yo me animaría a sumarlos esto del slowcore, ¿no? Que también yo creo que ha sido parte, o sea, como siempre decimos, siempre hay un montón de variables que hacen el surgimiento de determinados movimientos, ¿no? Y en el caso del post-metal, yo creo que igual se han ido mezclando un montón de cosas para lo que hoy en día es, ¿no? Y se ha convertido en un género, en un subgénero, mejor dicho, de mucho impacto, ¿no? Porque por lo general sus bandas como Amenra, Cult of Luna, o sea, son bandas de un contenido muy profundo, muy fuerte, ¿no? De un discurso muy claro, además, en cuanto a sus cosas, y que claro, obviamente ISIS igual ha tenido un paso, yo creo, no solamente como banda, sino con todo lo que se armó, y esto el Diegex sabe perfecto, con Hydra Head Records, ¿no? Que en los 90s, a fines de los 90s, igual empiezan a surgir un montón de bandas, yo creo, de toda esta movida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que inclusive de Dillinger Escape Plan, o sea, hay un montón de Converge, ¿no? Que si bien tienen sus diferencias, yo creo que son también parte de toda una movida que ha hecho que después haya lo que hay hoy día, ¿no? Como decías, Machi, yo creo que hay que hacerle también un podcast específicamente al post-rock, ¿no? O sea, hay muchas bandas son consideradas post-rock, que se han endurecido y se han ido por ese lado más metálico, si quieres llamarlo, y son considerados ahora post-metal, ¿no? Y hay otras bandas que se han quedado en la línea del post-rock. Pero me gusta lo que mencionabas, así, o sea, el Diego también lo mencionaba, Magüe, después Godspeed Your Black Emperor, y todas esas bandas, digamos, que como dices, en esa época recién estaban empezando, los mismos Cult of Luna estaban a finales de los 90 y todo eso, pero es un género que ya, para mí, a principios de los 2000 ya va tomando forma con varias bandas, ¿no? Los Pelican y todo eso. Y otra banda para mí clave ahí es Russian Sigur Rós también para mí es clave. Sí, claro. Para mí Russian Circus. Digamos, en los inicios yo creo que Sigur Rós también, estos islandeses, o sea, fueron parte de, ¿no? Y Russian Circus después, claro, sí. Ahora, pero en Estados Unidos, ¿ustedes dirían que el post-rock es costa este o oeste? Neurosis yo creo que es la primera, ¿no? Es la gran influencia, ¿no? De principios de los 90, que incluso tenía estas cosas de alternativo, de punk, que era una cosa rara, igual que Melvins. Neurosis empieza a fines de los 80 incluso. Los primeros demos de Neurosis son... Ya son medio betecos, ¿no? Y, claro. y para mí, clave, bueno, una de las bandas... Yo creo que Melvins, no sé, creo que es costa oeste Melvins. Ya. Pero es Seattle, pues, son los cuates de los Nirvana. Más viejos son, pero no. Aparecen a mediados de los 80s, además, los Melvins, si no me equivoco. O sea, es por eso es también pionera, yo creo, Melvins, ¿no? Yo, pero a Melvins la pondría casi a la par de
no sé, pues de No More, Faith No More, así de petecos y así de influyentes también. Pero volviendo a lo tuyo, Machi, hay una cosa que me parece bien curiosa. O sea, yo cuando empiezo a pensar en todo lo que podía ser el hardcore, ¿ya? Y de ahí también hay otra vertiente que es el post-hardcore, ¿no? Yo creo que todo lo post, es como tú dices, ¿no? Es más una atmósfera, ¿no? Es más un estado, no tanto intensidad, no es como el heavy metal, pues precisamente que es caña, caña, caña. Más bien el post metal es más introspectivo, como tú decías, no es más de dejarte ir. ¿Ya? Pero es interesante cuando empezamos a hablar de post metal gringo y post hardcore, y ahí te das cuenta la influencia que tiene específicamente Boston, Massachusetts, ¿no? Porque de ahí sale pues un grupo jodido, ¿no? De ahí está saliendo ISIS, que igual es de principios de finales de los 90, Converge, y ahí también está, por ahí también está dando vueltas, bueno, lo que después dio lugar a Osman Gloom, ¿no? Que es ya otra evolución. Y los mismos de Big Destroyer también están por ahí, o sea, es un grupo de gente que estaba empezando a hacer un nuevo estilo de música con mucho de hardcore, mucho de metal, pero proponiendo algo nuevo, ¿no? Y también medio post-apocalíptico. Hay una crisis, una crítica al sistema también. Quisiera saber qué opina sobre eso el George. Bueno, gracias, querida Krups. Hola a toda la gente linda y fea que nos escucha. Entonces, a ver, lo post es bien complicado. Pero a ver, retomando lo que decía, por ejemplo, Diegex en un inicio. Lo post, efectivamente, si lo conceptualizamos desde un punto de vista un poco más filosófico, haciendo gala de pedantería intelectual, entonces es una respuesta justamente a esto de la modernidad. La modernidad planteaba en algún momento dado que la humanidad en su conjunto estaba yendo o tendía hacia la universalidad y que finalmente todas nuestras diferencias culturales, religiosas, fenotípicas y demás no valían nada y nos estamos dirigiendo a una universalidad, a una cultura de la humanidad en su conjunto. Y desde luego todo esto se va al diablo mismo cuando... o sea, uno, por las dos guerras mundiales y dos, por la caída del muro de Berlín. En los 90, cuando ya no hay esta contradicción, cuando ya no hay este modelo alternativo al capitalismo mundial, es el final de la historia, y lo dice nuestro buen amigo Francis Fukuyama, ¿no? Al final de la historia llega, ya no tenemos nada más que decir, ya no tenemos nada más que hacer, ya se acabó la contradicción y pasamos a otra nueva etapa. Y justamente el metal que está surgiendo ya en ese momento, en los años 90, pues también comienza a romper esas barreras. En los 80 había una clara diferenciación entre los géneros, ¿no? O eras trasero o no eras trasero, o te gustaba más el speed, o te gustaba más el heavy, después surge el death, después surge el black, y había esas diferencias muy fuertes y muy marcadas. O eras death metalero o no eras. Y no había un punto de intermedio, no había un punto de concordancia entre esas cosas. Y yo mismo lo he vivido, yo cuando era jovencito era death metalero y repudiaba todo lo demás. Y el black me parecía mariconadas, todo me parecía mariconada, el heavy peor aún, con esos sus cueros súper ajustados mostrando el poto. No, mucha mariconada. Yo decía, no. Más me gustaba el death porque era más bruto, era más brutal, era más sanguinario, es cortarte en pedacitos y salía lo gore y todo eso. Y justamente el post-metal, que efectivamente, bien lo mencionan ustedes, surge de estos dos bandas, ¿no? Godflesh y Neurosis, más o menos a mediados de los 90, pues lo rompe todo. Y justamente en ese momento tampoco lo entendimos muy bien, porque todavía estamos muy inmersos en esta batalla de formas, en estos purismos, en qué es metal y qué no es metal, quién es posero, quién no es posero, cuando en realidad vienen estas bandas y nos dicen, no importa, al fin y al cabo vamos a hacer la música que nos dé la gana y vamos a justamente ir sacando elementos
de otros géneros. Y el metal se vuelve pues otra cosa y se vuelve algo mucho más interesante a nivel musical porque va rescatando elementos de muchas otras formas musicales. Es un gran momento de explosión musical que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Y por eso tal vez hoy en día, para nosotros como metaleros, tal vez el mejor momento en cuanto a música se refiere, porque tenemos mucha música y tenemos mucha música que ya no simplemente se va a fijar en un solo género y que va a retomar elementos de diferentes ondas, de diferentes estilos, electrónico, industrial, medio heavy, medio rock, medio esto, medio lo otro, y lo va a condensar todo en algo que es totalmente nuevo. Eso a mí me parece absolutamente fenomenal y es lo que yo puedo rescatar de toda esta escena, porque es algo realmente único y es un momento extraordinario que estamos viviendo, donde hay tanta música, donde hay tantas influencias, donde cada disco que sale es realmente monstruoso y colosal, y están todavía las bandas, ¿no? Bandas de antaño. Neurosis sigue sacando discos, ¿cómo se llama esta banda que era media dura? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ya estoy delirando. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que yo quería decir. Dillinger Escape Plan, igual, pues era una monstruosidad en ese entonces. No, entonces yo creo que estamos en un buen momento musical y donde finalmente esas barreras entre los géneros se han ido diluyendo, tanto así que viene a ser prácticamente insulso seguir hablando de géneros. Lo que tenemos es una corriente musical, es una onda, una ola musical, como quieran llamar. Al fin y al cabo las categorías salen sobrando, pero es lo que tenemos hoy en día, donde tenemos una corriente musical que va adoptando y va arrastrando diferentes elementos de diferentes géneros, y eso a mí me parece genial. Bueno, es lo que quería decir, jóvenes y jovenas. Les agradezco mucho por su tiempo y dedicación. Gracias, George, gracias. Antes de darle la palabra al Diego. Dale, Cruz. Ya, dale. Estoy pensando. Sí, ya seguí pensando y ahorita igual te voy a preguntar. Bueno, lo que decía, quería rescatar lo que dice el George y creo que eso es precisamente la definición también, más que darle un nombre al género, es una escena, son bandas, es un movimiento que dijo, le puso un stop así ya aquí y rompe esos parámetros que muchas veces eran muy restrictivos, ¿no? Entonces, como dice el George, no, pues aquí ya no hay que encasillar, ya no se puede uno cerrar, ya no estás definido como que eres glam y tienes que vestirte desde los pies hasta la cabeza y producirte y qué sé yo, sino que, como creo decías tú, Diegex, va más allá de incluso en las letras y todo eso. O sea, musicalmente hablando, para mí es incluso un poco más complejo. O sea, la estructura musical de las canciones, ya ves temas más largos, ¿no? Hay temas, o sea, es normal que un tema dure 10 minutos, digamos, o cosas así. Y creo, eso quería volver al tema con el Digex, de que han habido varias escenas haciendo su estilo de post-metal. Han empezado a experimentar con lo que tenían a su alrededor, con lo que el mainstream les ofrecía, dándole ese su valor agregado cada uno, ¿no? Su twist, lo que llamamos, o como es. Entonces, mientras estaban los Neurosis haciendo sus cosas, los Godflesh en Inglaterra estaban haciendo otras cosas, los mismos Cult of Luna estaban haciendo sus cosas un par de años después, ¿no? Y después vemos The Ocean, digamos, aquí en Alemania, igual que empieza a principios de los 2000 y todo eso. Entonces, ahora puedes ver, ya estamos casi 20 años después de esos cimientos, o más de 20 años, y vemos varias escenas, ¿no? ¿Qué opinas, Digex? Gracias, Krupski. Yo estaba pensando en algunas de las cosas que decía el George, y tiene mucho que ver, pues, no sé, esto de la posmodernidad también tiene que ver con un periodo en que la sociedad hace un corte, ¿no? Y realmente la civilización pues llega a un colapso, ¿no? Ese ideario, ese imaginario de hasta dónde llega la civilización y la república, bueno, es más, la civilización y colapsa. Entonces, a partir de eso también hay esa idea de que todo es subjetivo, también ya no hay purismos, ¿no? Entonces creo que dentro de ese imaginario también es que ya empieza a crearse
este nuevo género, que es un híbrido, ¿no? De varias ideas diferentes, visiones de ver el futuro también y de ver la realidad, y por eso es que muchas veces es apocalíptico, es introspectivo, porque te está mostrando un nuevo siglo XXI, si quieres, ¿no? Ahora, yo creo que otra de las cosas interesantes, por ejemplo, es que tú, Cruz, decías, ¿no? Que hay muchas de las letras son introspectivas, o sea, son, ¿no? Y que puedes tener un disco de 2 canciones y que cada una dura 95 minutos, ¿no? Qué sé yo. Una de las cosas es que casi todos los sellos medio de post, casi todos son independientes. Entonces, por ejemplo, en ISIS podemos ver, ¿no? El Aaron Turner despechando con Hydra Head Records, ¿no? Que era más una distribuidora, ¿no? Luego fue Dark Records, no sé qué vainas. Otra de los sellos grandes es el IPPAC Recordings, ¿no? Que era precisamente, si no me equivoco, IPPAC, creo que es del, ¿qué se llama? De Faith No More, del Mike Patton, o por lo menos era accionista, no sé si al final sigue siendo de él. Y luego tienes otra serie de sellos, ¿no? Que se llama este otro sello, el conocido, bueno, y hay sellos así, ¿no? Que son más independientes. Entonces yo creo que eso también marca una diferencia brutal. Y volviendo a lo de Godflesh, igual que a mí me alucina Godflesh. Y el otro día justo estaba escuchando con el Sebas, ¿no? Le pasé un disco para que escuche. Ahorita no me acuerdo el nombre. Precisamente el disco en el que está la última canción es la Jisoo, precisamente. Y es pues así hasta medio nu metal, incluso, es bien jodido. O sea, yo le decía al Sebas, te das cuenta que Sepultura y Korn, pero han escuchado esto a más no poder, ¿no? Y ahí están las influencias, pues, de los 90 nomás. Hasta influencia del alternativo también, queramos o no. No sé, ¿tú, Machi? Sí, no, concuerdo. Neurorecordings eran los de... Neurorecordings es el sello de Neurosis, perdón, dale. Sí, yo creo que, digamos, toda esta movida post, como que quiere romper un poco con lo tradicional, ¿no? Con esta, inclusive con la tradicional forma de hacer las canciones, ¿no? Esto de estrofa, estribillo, estrofa, o sea, como que romper un poco con todo esto, hacer otro tipo de estructura dentro de la canción, que tenga una estructura un poco más libre, ¿no? Que no sea la misma de siempre, inclusive. Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que surge como una respuesta a todo lo que ya estaba establecido de alguna manera, ¿no? Y agarra influencias de distintas cosas, como decíamos hace un cacho, porque claro, como decías tú, Diego, hace un cachito, yo creo que se inclina muchísimo más, digamos, el post-metal al post-rock que al heavy metal, ¿no? Sí, cosa que el death, el thrash, o sea, el doom, todos esos se inclinan más al heavy metal, obviamente, ¿no? Pero yo creo que ya aparte, todo lo que es post, para mí, el papel es fundamental, el papel de post-rock, ¿no? Entonces, para todo lo que aparece después. Y en eso concuerdo, sí. Pero, bueno, ya que voy a meter mi cuchara, lo que dice el Max del Doom y todo eso. Bueno, el Doom también tiene mucho que ver en esto del post-metal. Hay muchas bandas que se han ido también por ese lado y no podemos olvidarnos tampoco de esa influencia del stoner, del sludge. O sea, claro, no. Es una mezcla. Pero si tú analizas al Doom como género, yo creo que el Doom obviamente está más influenciado por el heavy metal, ¿no? Ah, claro. Por Sabbath, ¿no? No, Sabbath. Y no el post-metal, pero el Doom del post-metal, obviamente, definitivamente, la mayoría de las bandas post-metal son doomeras. Sí, por eso es de ese lado del Doom, es otra de las influencias importantes en este género, ¿no? Yo quería un poco hablar sobre, antes de darle la palabra otra vez al George, sobre lo que ha pasado también con esas escenas a la par
digamos, ¿no? Y me gustaría hablar otra vez de la escena belga, ¿no? Y esas bandas a la par de Amen-Ra, obviamente súper influenciados por Neurosis. Después entran con, o sea, incluso hacen tours. Yo la primera vez que he visto a Amen-Ra era en el tour con Neurosis, digamos, y wow, así me han dejado, pues, ya los Amen-Ra ya estaban haciendo otra cosa, ¿no? Y tienen igual 20 años de carrera, si no es más, no, creo que sí, 20. Y el hecho del Church of Ra, que tienen su colectivo de bandas y músicos, y ahí hay bandas, están los Amen-Ra, están los Oathbreaker, los The Black Heart Rebellion, después el proyecto del otro guitarrista de Amen-Ra Syndrome, después están los Wigetot, igual que son músicos mezclados ahí, y esas comunidades, esos grupos de bandas y amigos y qué sé yo, me parece súper interesante como algo que también es característico del post-metal en sí. ¿Qué opinan, George o Digex? ¿Quién quiere primero? A ver, yo diré algo entonces. A ver, un poco como retomando un poco lo que decía el Machi, efectivamente todo lo que es el rock y el metal parte de esto del power chord, ¿no? Esta idea de un acorde mucho más fuerte y el riff, es eso básicamente lo que es el rock y el metal. Y justamente el post es una deconstrucción del riff y del power chord y va por otro lado, ¿no? Y comienza con un lick, comienza con ambiente, es mucho más atmosférico, es mucho más introspectivo, como decía Digex. Efectivamente es otro tipo de enfoque musical y es eso lo interesante de todo esto, ¿no? Cómo finalmente toda esta movida que parte desde los años 50 y desemboca en los años 90 comienza a generar otro tipo de música, porque estamos en otro momento de la historia de la humanidad, porque ya no estamos con las mismas certezas, ya no estamos con las mismas reivindicaciones, y estamos en un momento donde vamos a recuperar lo mejor que hay de diferentes escenas y lo mejor que tienen de diferentes culturas también, y es eso lo extraordinario de todo esto. Ahora, efectivamente, en los años 2000 surgen estos colectivos de música como The Ocean, al fin y al cabo, donde finalmente son músicos que van a ir rotando, pero que cada uno de ellos va a aportar, ¿no? Con un poquito a este gran desarrollo musical. Y eso es lo interesante, porque inclusive el concepto mismo de banda deja de existir, porque ya no es necesario que tengamos un núcleo central de la banda, sino pueden ser una serie de músicos que van rotando y van incorporando y van saliendo y van haciendo sus proyectos. Y esto se convierte pues en una escena absolutamente gigantesca y muy interesante, ¿no? Y efectivamente está el Doom, está el Sludge y todas estas vainas, cada vez que se vuelve más complejo, más grande, más colosal, desembocando en bandas como Polymath hoy en día, que hacen pues música mucho más complicada y sumamente rara, ¿no? Porque incluye elementos justamente de la música electrónica y es algo súper raro, ¿no? A mí me dejó, el otro día escuchaba justamente los últimos 2 discos de Polymath y es algo que me deja a mí totalmente así colocado, porque no entiendo, ¿no? Todavía qué pasa y me va a costar un cierto tiempo poder asimilarlo adecuadamente, porque harto teclado, pero no, sí, harto teclado, el post, o sea, sí, mucho electrónico. Todas las bandas tienen, claro, bien electrónico, y casi todas las bandas grandes tienen tecladistas, pero del carajo. Exactamente, sí. Ahí quería meter mi cuchara. Lo que decía el George exactamente, ese concepto de banda tradicional se rompe totalmente, porque ya no es necesariamente, empezando por Godler, cuando los ves, así es el bajista y el jazz, ¿no? 2 tipos y todo lo demás está ya ahí detrás. Quizás tienen alguna proyección, ¿no? Pero esa banda tradicional de el baterista y el bajista y el guitarrista y el vocalista, eso ya es como que anticuado, digamos, porque ya puedes tener incluso 2 bateristas. Cultos Luna. ¿No? Bueno, Cultos Luna, incluso ahí también, a mí me gustaba mucho Kailesa, sí. ¿No? Y bandas así que, como ustedes dicen, lo electrónico, teclados, samples, y ese uso desmedido a veces para volver a ese sonido setentero, si quieres, el uso excesivo de pedales, digamos, ¿no? Ya lo que también se volvió una tradición, digamos, de pucha tu pedal lo más pequeñito pero compacto y todo programado, vuelve también ese valor que le das a saber manejar tus pedales y pues cómo llegan las bandas con sus
caja de pedales es a veces más grande que el estuche de sus guitarras, digamos. Puta, pero así. ¿Sabes que ahí, Cruz, yo también voy a meter saña, pero ahí calda, ¿no? ¿Qué se llaman siempre, no sé qué se llaman de Neurosis, pero ese es ya no sé si es tecladista, es un... AS. Sí, el de Isis igual, el Clifford C. Meyer igual es increíble. O sea, unas texturas, unas tramas, diferentes layers, ¿no? Creo que ese también es el éxito de todas estas bandas, ¿no? El de Cult of Bloom igual es increíble. Bueno, y esa es otra de las cosas que siempre, ¿no? De Cult of Neurisis, que son ahí, vemos nomás que es el zoom, ¿no? Ya de lo que sería este movimiento post-hardcore, post-metal. O sea, esa trilogía es pues Trinidad. Y Twilight también. O sea, yo muchas veces me pongo a pensar en Twilight, es nomás medio post, ¿no? Medio post-black, medio... Todos esos elementos de los que estamos hablando están ahí con el black, y el Aaron Turner, el Blake, o sea, algún rato igual vamos a hablar del post-black. Definitivamente. No, tú hablabas del Noah Landis, del tecladista de Neurosis, ¿no? Sí. Claro, es que a veces creo que cuando se habla de Neurosis es también mucho influye la figura ahí del Scott Kelly y del Steve, ¿no? Porque paralelamente tienen ambos sus proyectos, sus bandas, sus colaboraciones, entonces son pues como los rockstars en una banda de rockstars más o menos. Y quizás ahí podría comentar lo que alguna vez he contado, que eso no me acuerdo de todos, cuando después del concierto, de la primera vez que vi a Neurosis, que era aquí, bueno, no, donde vivo en Karlsruhe, que era en uno de los locales donde hacen conciertos, que es relativamente grande, para 2,000 personas más o menos, generalmente, pero cada vez tocan menos bandas de metal, lastimosamente, tocaban. Ya, y era esa vez que teloneaba Amenra. Y después del concierto, así es una fábrica antigua que lo han readaptado, acondicionado, y al frente de ese lugar hay un bar pequeñito, donde a veces también hay conciertos más stoner, más pequeños. Es súper pequeño, así es como re chiquito, deben entrar 50 personas. Y estaba ahí el Noah y el ¿qué se llama? El Dave, el bajista. Y no, pues así súper buena onda, buenos tipos. Me estaban contando cómo era la escena en Sudamérica, y les contaba y les decía, no, así que increíble que cuando era adolescente he visto su disco, y el tipo así decía, qué increíble que haya gente en todas partes del mundo que haya llegado nuestra influencia, y nuestra música y todo eso. Y como te decía, igual a veces es bien difícil, digamos, que los veas al Scott o al Steve, digamos, en ese intercambio con los fans o todo eso, ¿no? Porque ellos al final se cruzaron la calle y fueron al bar, y ya ahí, digamos, ¿no? Y en el bar, así yo digo, así, porque obviamente Mabel bajista siempre usa su cabello de colores, de verde, rosados. Digo, ¿qué hacen aquí, digamos? Y claro, estaban solo ellos dos. Pero sí, buena onda, muy capos. Clubs, ahorita que me has hecho recuerdo, y siempre llego a lo mismo, ya con esto voy a terminar. Ahorita me has hecho recuerdo a los teclados. El tecladista de Neurosis y incluido también el Clifford C. Meyer siempre resaltan el trabajo del Rick Wright. O sea, por ejemplo, tú escuchas Neurosis. Claro. Neurosis tiene pero una influencia de Pink Floyd. Exactamente. Tiene harto de Pink Floyd, ¿no? Y ahí vemos que Pink Floyd igual ha sido otra de esas bandas que ha influenciado. Que le debemos un podcast. Que le debemos un podcast igual. Solo a Pink Floyd, creo. Sí, verdad. No, y ¿sabes qué es la conexión? Cuando ves a Neurosis en vivo, digamos, el Noah, o sea, es como que si estuviera liberando así su alma o no sé qué, porque agarra los teclados, y yo creo que porque al final son caros, no los tira, digamos, ¿no? Pero los mueve o sea, no es el típico tecladista que está ahí pensando o concentrado, digamos, sino que los agarra, los tira, o sea, es increíble verlo tocar, realmente. Es como si tuvieran unos resortes, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí. Y el bajista igual, pone sus ojos en blanco, y mira hacia arriba y está así todo el concierto, digamos. O sea, es realmente un espectáculo ver a esa banda en vivo. Entonces, retomando un poco lo que decía, ¿no? Esto de Pink Floyd, de Velvet Underground, efectivamente, o sea, Pink Floyd es la banda vanguardista por excelencia, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando Pink Floyd estaba grabando sus primeros temas, en el estudio de junto estaban grabando los Beatles, y de esa unificación de ambas cosas surge el Sgt. Pepper y surgen los primeros singles de Pink Floyd, ¿no? Y es la vanguardia de la psicodelia en ese momento. Y Pink Floyd durante mucho tiempo fue eso, ¿no? Les gustaba experimentar con ruidos y sonidos. O sea, el Uma Guma, por ejemplo, es uno de los discos más raros en la historia de la música, porque eso es eso, exploración de sonidos. Esa primera canción, Sisyphus, con ese piano que se va distorsionando y se vuelve cada vez más cavernoso, ya anticipa muchas cosas que van a venir después, ¿no? Ese piano, por ejemplo, ese sonido ronco, el sonido, por ejemplo, del piano, de los teclados de ecos, efectivamente va a impactar y va a ser algo que va a retomar esta escena post. Neurosis tiene muchos de esos teclados, por ejemplo. Entonces es absolutamente increíble. Y a mí me fascina todo esto porque son esos puentes y correspondencias, ¿no?, entre diferentes etapas de la música. Y desde luego Pink Floyd es un antes y un después, ¿no? Pink Floyd lo cambia todo. Y sobre todo toda esa primera etapa, pre-Dark Side of the Moon, realmente de ahí surgen muchas cosas. Y es algo que hay que rescatar, ¿no? Porque después del Dark Side of the Moon ya Pink Floyd va por otro lado, ¿no? Se vuelve una banda súper producida, mucho más convencional, y ya tiene una fórmula, ¿no?, que van a ir recuperando y van a ir reproduciendo, ¿no?, hasta el The Wall. Pero el Piper of the Gates of Dawn igual es otra cosa. O sea, hay gente que lo ama al Syd Barrett. A mí no me gusta tanto el A Piper. Y del Saucer Full of Secret al Dark Side, como dices, al Middle, es otro Pink Floyd. El Atom Heart Mother, el More, es otra cosa. Sí, le debemos un post a Floyd. Sí, efectivamente, sí, porque es otra cosa. El Piper es buen disco. A mí Interstellar Overdrive, por ejemplo, es una canción que me sigue gustando y me parece una de las mejores canciones de Pink Floyd, ¿no? Porque comienza como una canción relativamente tradicional y se va degradando hasta convertirse en algo totalmente abstracto, que ya de ahí ya viene mucho del post, ¿no? Sí, claro. Astronomy Domain igual es otro temón que va por ahí también. O sea, ahí están las influencias de Pink Floyd, ¿no? Incluso yo les decía cuando hacía ese mi post de Natch Mystium, la última parte de las Assassins, igual está basada en los 3 tiempos de la Ecos. Sí, no hay nada que hacer. Natch Mystium igual, pues. Sí. Otra de esas bandas tremendas que mueve todo, o sea, lo cambia un paradigma, es decir, una forma que teníamos de escuchar Black y lo va cambiando, ¿no? Y hace una cosa total y completamente diferente. Y eso es lo interesante de todo esto, y es lo interesante de todo lo que es el post, de cómo va cambiando finalmente estos paradigmas musicales, ¿no? Teníamos una idea muy clara de lo que era el death, de lo que era el black, de lo que era el heavy, y hoy en día tenemos pues influencias de muchas cosas, ¿no? Tanto así que, bueno, finalmente, ¿qué cosa es el metal hoy en día? Es todo y nada al mismo tiempo, y creo que eso es lo fascinante de todo esto. Algo que estaba escuchando el otro día, de lo que alguien me preguntaba y me decía, ¿qué es lo que diferencia a un fan que escucha heavy de uno que escucha post-metal o algo así, ¿no? Y él decía, yo te puedo decir en mi experiencia, ¿no? O sea, yo escucho muchas bandas post y me gusta ir a los conciertos post, o me gustaba. Eso de hablar en pasado me saca de onda a veces. Y lo definía más o menos como ver a una banda en vivo, digamos, ¿no? Ya digamos a Cult of Luna, Amen-Ra, quizás con las que más podría relacionarles con Amen-Ra, por ejemplo. Vas y, o sea, es entrar ahí, o sea, no hay un mosh como tal, nadie va a estar saltando y puedes estar tranquilo de que vas a salir entero. No te va a llegar ningún golpe por ahí ni nada. Esa es otra charla para podcast que nos vemos con el Marcos. Y le decía, es así, puedes entrar, no importa si tienes cabello largo o no.
al final ese headbanging tu cuello va a acabar destruido. Y yo lo relaciono mucho con el hecho de que o sea, en ese cierras tus ojos y como las canciones son tan largas y hay esos cambios rápidos y lentos, entonces como que te da tiempo para pensar en lo que quieras, ¿no? Y relacionarlo. Entonces muchas veces estás todo el tiempo cerrando tus ojos y es así como un viaje. Puedes qué sé yo, puedes tomar como un ritual, como lo llaman los mismos samurai, y de repente empiezas a mover tu cuerpo o puedes abrir los ojos y todos están haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Y a veces diferencias, digamos, en un concierto típico de metal tradicional, heavy metal, muchas de la gente va a acabar, digamos, no levantando los cuernitos o algo así, pero en un concierto post, muchos levantan ambas manos. Y es así como si estuvieras esperando algo de arriba, digamos, y abres tus palmas o algo así. No sé cómo más describirlo, pero es muy catártico, es una experiencia muy catártica, si se podría decir. Si lo estoy diciendo bien, no sé. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí. Se va por ahí, es una experiencia religiosa, efectivamente, un momento de extrapolación y de trascendencia, ¿no? Sí, va por ahí, efectivamente. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? El post. O sea, al final no sé si el heavy es, no sé, es diferente, tiene otro fin el heavy metal, ¿no? Es más, al final no sé si es más fiesta, es más poder, no sé, ¿no? El post metal es más catártico, ¿no? Y tal vez es como decíamos, ¿no? Es más introspectivo y en cierta forma busca una especie de liberación interior también, ¿no? De dejarte ir y sí, aquí estamos, ¿no? Creo que sí, por ahí también va un cacho el post, ¿no? Es algo más personal también, no sé. sí, por eso te digo, ese rato estás ahí, tú decides al final cómo formas parte de, digamos. Entonces, no ve en otros conciertos, es más, digamos, si vas a un concierto de thrash, ¿no? Todo el rato estás así con los demás y tus cuates y saltando y sigues el ritmo y vas, o en los conciertos de Dead, qué sé yo, que el vocalista al final te dice, ya, ustedes, Wall of Dead, o qué sé yo, ahora Circle Pit, o algo así, ¿no? O sea, esperas que la banda también como que te dé el ritmo. Uh-huh. y esos estilos, ¿no? O qué sé yo, en otros conciertos la gente decide hacer stage diving, digamos, o cosas así. En es así, estás ahí abajo todo el tiempo y como muchas bandas son igual instrumentales, entonces es básicamente la música. Vuelvo a ver Pelican, Russian Circle, quería mencionar una banda más que va más de esa onda más hardcore, pero para mí es igual post-metal, que es Rosetta. Rosetta igual ha empezado a principios de los 2000 y siguen activos todos, y tienen discos así, que es básicamente la definición del post, ¿no? Pero esa actitud del mismo vocalista y todo eso, así, es un poco chistoso, y eso creo también define incluso a los vocalistas dentro del post, que es esa agresividad, esa intensidad. O sea, es como que escuchas esos gritos casi como desesperación, o de que alguien está sufriendo, así que ya no dan más. Y esos gritos, digamos, agudos muchas veces o muy bajos, pero lo ves al vocalista de Rosetta, digamos, y está chiquito, bien blancón, y acaba pues como un tomate, ¿sabes? Por todo el esfuerzo físico que realiza al cantar. Tienen otra forma de comportarse en el escenario, igual lo que mencionamos con Cult of Luna o Neurosis. Es otra forma, es otro enfoque. Ya no solamente ser rockstar o tener un vocalista despampanante con su cabellera dorada que vuela al viento. Ahora estamos en otra etapa donde finalmente el músico puede vestirse como un ñoño. El caso, por ejemplo, de los Death Heaven, que vienen y parecen ñoños toditos y hacen pues una música demasiado colosal y bestial, y realmente entras en trance. Y ya no hay eso, justamente
O sea, como lo que mencionaba el DX en el caso del el heavy metal era más fiestero, efectivamente retoma ese imaginario de rock and roll, de que hay que hacer fiesta todas las noches y tener muchas mujeres y todo eso. El post es pues, una experiencia efectivamente que colinda con la trascendencia. Es una experiencia de trance, es hipnótico, no en el caso de Neurosis. Neurosis es sumamente hipnótico. Una vez que te agarra, te concentras en eso y ya no lo sueltas más. Y realmente te imbuyes tanto en la música que te vuelves parte de esa corriente, te vuelves parte de la música y realmente es ahí donde llegas a la trascendencia, ¿no? En términos un tanto hipiosos. ISIS igual. ISIS igual, no, sin duda alguna. Creo que también podemos, ahorita que estoy pensando también, o sea, esos parámetros, como decía, o esas características de los conciertos típicos de las bandas, ¿no? Y la producción y el maquillaje y los tacones y como hablábamos en otro podcast. Quizás el Mati también podría comentar eso porque él mismo es vocalista, entonces sabe también por dónde quiero ir. Entonces, volví a lo del vocalista, por ejemplo, de Rosetta y el vocalista de esta otra banda, o sea, el vocalista de Amen-Ra, al principio, digamos, siempre cantaba de espaldas al público. Entonces, y en el medio del show, en sus últimos años, como que se gira y empieza a cantar para los demás, digamos. Entonces, creo que muchas bandas tienen un poco más han pensado un poco más cómo presentarse, cómo hacer sus shows más interesantes, cómo hacer que esa experiencia con el público no solo se quede en el disco, digamos, ¿no? Entonces, cuando ves a una banda y dices, wow, en vivo es mejor que en el disco, dices, ya, va. O sea, cuando el disco suena bien, ¿no? Obviamente, todo está bien. O sea, la producción y todo eso. Y digamos, pienso en Cult of Luna, digamos. Cult of Luna tiene un show de luces que es así increíble. Solo bandas así como Tool o cosas así han podido jugar, digamos, con las luces a ese nivel, digamos. Y cuando ves las solo luces, digamos, hay bandas como Year of No Light, que es solo luces y es oscuro. Entonces, esa atmósfera que te da todo ese ambiente, es también, pues, ayuda a toda esa catarsis, ayuda a todo ese feeling. Y esas son características que han tomado muchas bandas. Por ejemplo, de esa banda que usan, ¿no? Menos es más, pero si lo usas bien, puedes dejar un impacto más profundo en los seguidores. No sé qué opina el Machi. Sí, no, en definitiva, yo como decía, en el post-metal a nivel interpretativo en este caso es totalmente distinto, ¿no? Porque los mismos shows, la misma forma de tocar, de interpretar los instrumentos, seas vocal, seas teclero, o sea, yo creo que es distinto, ¿no? Porque además va con todo un discurso, toda una posición frente a inclusive todo este pensamiento de rebaño, digamos, que hay que se da mucho, ¿no? En la sociedad, y va en contra de todo eso. Entonces yo creo que por eso inclusive esta forma de expresión va más allá de lo solamente musical, ¿no? Está acompañado de toda una puesta en escena, digamos, que va acorde a lo que viene a ser el post-metal, porque incluso no solamente como subgénero de post-metal, sino como todo lo que pasa alrededor de él, ¿no? Por eso voy a lo discursivo, lo estético, Amen-Ra, como tú decías, es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? Los shows de ellos son espectaculares, son increíbles y como que quieren hacer otra cosa, ¿no? Toda esta escena belga, perdón, es muy buena. Black Heart Rebellion entra también, ¿no? Esta Church of Ra, que es así su movida, que es increíble, es alucinante. El colectivo. Que va con todo esto, ¿no? Este colectivo de varias bandas. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, definitivamente el post-metal yo creo que va más allá de solamente lo música, de lo estrictamente musical,
Bueno, siempre lo musical está muy ligado con lo estético, ¿no? Pero en este caso yo creo que inclusive da para analizar muy bien, como decían, el tema de los shows, ¿no? De la puesta en escena, los conciertos, todo esto. Entonces, sí, de acuerdo, igual ahí. Sí. Bueno, creo que con eso ya vamos cerrando, ¿no? La sesión de hoy. Sí, podemos ir ya dando nuestras últimas ideas al tema, algo que quizás se nos ha quedado pendiente y nos cerramos y nos despedimos. ¿Quieres empezar, Diego? No, creo que, bueno, hemos hecho un paseo así breve por el post, que creo que es uno de los movimientos, como decía el George, que más nos ha pegado. Yo creo que podríamos dedicarnos a bandas, pero un montón, porque realmente hay muy buenas bandas. Y bueno, creo que ese es el primer paso, y ya me imagino que en las siguientes sesiones ya podríamos ir detallando, entrando en más detalle en ciertas otras bandas. Y bueno, creo que eso por mi parte. Gracias. George, ¿quieres seguir? A ver, claro, bueno, yo solamente decía de que efectivamente, no sé, yo disfruto mucho toda esta movida contemporánea, disfruto mucho estas bandas, ¿no? Neurosis, Agaloch, Nachmistio, Godspeed, todo eso no sé, me llena mucho de regocijo, porque es una música que va más allá de las convenciones, Cult of Luna, Between... Todas estas bandas a mí me encantan y realmente van por otro lado, y realmente es un momento extraordinario para estar vivo, ¿no? Y para disfrutar de estas bandas y también de verlas en vivo, porque realmente van por otro lado, ¿no? Y rompen estos cánones y esta visión muy caricatural que tenemos muchas veces del metal, y que sobre todo tienen las personas que no conocen toda esta escena. Entonces eso es, ¿no? Yo solamente decirles que sigan disfrutando música, sigan escuchando música, y sobre todo sigan buscando bandas, porque bandas hay por montones. Todavía seguimos en esa idea de que, ay no, lo que era antes era mucho mejor de lo que es ahora, y es una verdadera barrabasada, porque al fin y al cabo hoy en día hay muchas bandas y mejores de lo que había antes. Entonces ahora es el momento, ¿no? De explorar cada vez más bandas y dejar un poco a un lado nuestros prejuicios y nuestros gustos. Ah, no, que yo escucho solo heavy metal, y si no escuchas heavy metal eres medio puto. Entonces no, pues hay que rebasar estas ideas preconcebidas y seguir explorando música. Eso es lo que nosotros hacemos, y es lo que nos ha fortalecido finalmente nuestra amistad, ¿no? Sí. Esos jóvenes y jovenas, sean felices, coman sus vegetales y sobre todo escuchen música del diablo. Pero sabes que es una cuestión de música de oído adquirido, también les diré. Yo conozco gran parte de los de amigos, ¿no? Heavy metaleros de los 80s, que tú les pones post alguna vez, ay sí, son Neurosis, y es así, ¿qué es esto? Así, no, feo, o sea, no feo. No, o sea, acá cambia, o sea, es hasta generacional la cosa. Bueno, pero comentando sobre eso, o sea, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero claro, podemos hablar de eso también, pero creo que, bueno, una cosa es que digas que sea tu decisión, ¿no? O sea, ya yo quiero escuchar solo Doom ahorita y es mi decisión, digamos. Pero ya, como tú decías una vez, Diego, o sea, hay el límite, ¿no? Entre los respetos. O sea, yo respeto que puedas escuchar un estilo, lo que sea. Vamos a seguir haciendo amigos. Hay muchas veces que nosotros escuchamos otras bandas y no necesariamente nos gusta a todos lo mismo. Pero ya cuando quieres imponer eso sobre los demás, ahí ya no. Y no hay, y como dice el George, pues no hay excusas. Ahora ya no hay excusas. No puedes decir, es que ya no hay nada bueno, digamos, porque quedas al final en ridículo, creo yo. Sí. O a ver, Machi, ¿qué podrías para cerrar esta sesión? Sí, para cerrar. Sí, no, en realidad yo voy a cerrar. Tengo agradecer, bueno, a todos los que se unen para escuchar el podcast, y nada, así como siempre nos quedamos con mucho material como para conversar después. Vamos a ir armando dentro de lo que se puede, y la idea de tener músicos invitados me parece fundamental como para enriquecer toda esta charla.
dependiendo del género que se vaya a tocar. Así que nada, agradecerles y como dice el George, continuar escuchando música, ¿no? Sí. ¿Alguien quería mandar saludos? Yo tengo algunos anotados, no sé. Diego, o... No, dale. Bueno, ya tengo algunas personas ahí que querían dar. Y para cerrar, porque ese tema de lo de ISIS se me ha quedado en la cabeza y bueno, es una banda, ¿no? Que al final ya no, ya fue, pero todos sus miembros están activos en otras bandas, en otros proyectos. Y hace 2 años más o menos vi a Sumac en vivo y me acuerdo que después del concierto ya me animé nomás pues a hablarle al Aaron y quería preguntarle, bueno, en realidad el Andy al final me dice, ya si quieres saber anda a preguntarle. Y era después del concierto que hicieron en tributo al Nick, al que falleció de Cave In, que era amigo de todos, ¿no? Y de todos ellos, de los Muto Men y de todas esas bandas. Y en ese concierto tributo tocó ISIS, ¿no? Un set. Entonces yo quería saber si al final eso sí iba a volver, si ISIS iba a volver a tocar en vivo, si iba a haber algo, qué sé yo. Y él me dice, no, o sea, era solamente para esa ocasión, ¿no? Pero me ha debido ver tan nerviosa o algo así que me ha dicho, porque generalmente es bien serio, o sea, lo ves y es como que se estuviera renegando todo el tiempo, ¿no? Pero cuando ves algunos videos de él ya te das cuenta que es igual un payaso, ¿no? Pero me ha debido ver así, que al final ha cambiado su cara y me ha dicho, no, pero gracias por tus comentarios, que no sé qué, o algo así. Pero bueno, quería cerrar con esa anécdota de Aaron y Turner y mandar saludos a nuestros amigos que siempre nos escuchan, al Goros, al Got, que están siempre ahí, y el Got nos ha pedido igual un capítulo especial de progresivo o heavy metal. Y bueno, repito, ¿no? O sea, no nos estamos cerrando, esta es una primera temporada que acabamos, pero que nos da pie a muchas cosas y ya estamos pensando en invitados y todo eso y obviamente vamos a hablar de esos géneros de donde ha nacido todo esto y al final somos amigos también por muchas de estas bandas. Saludos a todos y que estén bien. Saludos. Eso, chicos. Ya nos vemos. Chao. Listo, chao. Nos vemos, Pues, cuídense. bien.